presento a Manuel Viera Pérez, topógrafo y responsable del seguimiento científico de los captadores y que, pues, al igual que le ocurría en el caso de Silvia y Mariona, pues forma parte está coordinado por el equipo de Luis Hernández Calvento, en este caso Luis Hernández Calvento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que son los que están coordinando todo ese trabajo científico. Cuando quiera, Manuel. Gracias. A los 5 minutos te aviso, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, espero que ahora, después de la comida, no estén medio dormidos. A ver, en la ponencia voy a explicar un poco el objetivo principal de lo que en un principio se pretendía, las acciones previstas, las acciones que se realizaron, el seguimiento, unos resultados y unas conclusiones provisionales. Evidentemente, como el proyecto todavía no ha terminado, pues, pero como ya lleva un tiempo bastante importante desarrollándose, pues ya hay muchas cosas que ya se han visto como han funcionado y otras que no. Pero bueno, todavía esperaremos al final para... Bueno, ya los compañeros les han dicho que la zona de reposición, que es la zona amarilla, pues se trabajó directamente una zona donde se veía que la duna costera estaba más dañada, antropizada y erosión del viento y sobre todo las acciones de los usuarios, ¿no? Entonces se definieron unas zonas de actuación para poner balancones y captadores de arena, ¿no? Se distribuyó concretamente en 2 zonas, pero dentro de cada zona, la zona 1 y la zona 2, luego se subdividió, ¿no? Como zona norte, zona sur y abajo igual, la zona 2 norte y la zona sur. El hecho de esto pues era regenerar la duna costera mediante la plantación de ejemplares de Trágano moguiní, que como ya lo han dicho los compañeros, es realmente la columna vertebral del sistema de dunas. O sea, el Trágano, el balancón, tiene esa capacidad de retener arena, en la que el mar coloca y se traslada por el transporte sedimentario en la playa alta, y probablemente si esos balancones no existieran, probablemente el campo de dunas no existiría. Entonces, ese es lo importante de este, porque, a ver, como resumen en el sentido de decir, vale, colocamos la arena en la playa alta, pero si no ponemos algo que frene y que no acelere, que retenga y que el tránsito sea ralentizado y que todo el sistema funcione con el efecto dominó, esa función lo hace el balancón. Si eso no está, ya podrían colocar no 60.000 metros cúbicos, 100.000, 200.000, que en cuestión de 2, 3, 4 años, dependiendo de las condiciones climáticas, esa arena pasaría al campo de dunas y volvería a salir de forma muy rápida por la playa de Maspalomas. Pues en esta acción implicaba el refuerzo con captadores de mimbre para evitar que las plantas quedaran ahogadas por la arena y poner un vallado perimetral para evitar las acciones antrópicas negativas. Eso es determinante porque allí es que, como lo que decía antes Miguel, la cantidad de usuarios es tremendo y entonces, pues claro, muchas veces van mirando hacia la playa y no ven ni lo que están pisando, ¿no? O sea, de hecho, se puede comprobar, si esta tarde nos da tiempo, que están naciendo continuamente plantas jóvenes del balancón. O sea, hay regeneración natural. Lo que pasa que, claro, los usuarios, pues el pisoteo y otro tipo de acciones, pues no llegan a desarrollarse correctamente esas plantas. Uno de los problemas que nos podemos encontrar y que no hemos encontrado es que en condiciones normales, vamos a decir, el régimen de viento, que ya se los ha explicado los compañeros, es del noroeste, que introduce la arena hacia el campo de dunas, sale por Maspalomas, pero cuando es en verano, por la geomorfología, por la morfología y la orografía de Gran Canaria, esos cambios, ese viento se cambia y sale
entra al campo de duna de aquí hacia la mar, ¿no? Entonces, al final, eso provoca que hay una estabilización de la duna en verano y genera una reposición en todo el frente. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando llega el septiembre, que es el movimiento de los vientos de noroeste, es cuando ya entra de forma muy rápida, ¿no? Esto es un gráfico donde representa lo que estábamos hablando de la zona 1, la zona 2. La zona 1 se dividió en unos captadores que se colocaron, aquí donde está, estos son las hamacas, aquí está lo de la Cruz Roja, y aquí se colocaron unos balancones, pero sin captadores. Realmente con los captadores también se colocaron balancones, a ver cómo se interactuaban, ¿no? Y en la zona 2, pues aquí se pusieron unos captadores semicirculares y unos captadores circulares. Este proyecto nos ha servido para comprobar la eficacia de uno y de otro. Ya después ya veremos en las conclusiones lo que se ha visto durante este año. Las acciones previstas eran que los captadores semicirculares pues estuvieran ubicados, porque estudios ya realizados anteriores, en esta zona de la playa, porque está un poco el viento que viene de noroeste, donde más ataca es en la zona de la Punta de la Bajeta, hacia el kiosco 5, el kiosco 8, es donde más casca el viento, ¿no? Por la morfología y la geografía de la isla, ¿no? Entonces, donde se forman unas dunas, en esa zona, los captadores deben estar ubicados a 6 metros. Y dirigidos en la línea noreste, que es donde vienen los vientos. Esto es importante, mantener esta tipología y esta forma, porque va a ayudar a retener y a que se forme la cola a sotavento de los captadores. La distancia debe ser en esa zona a 6 metros, más al norte nos permitimos que esos captadores se puedan separar más, pero en esa zona pues los estudios determinaban que formaba y retenían arena en forma de lengua, ¿no? Una de las cosas que era importante, que se preveía, era que en un momento dado las plantas tuvieran ya, cuando se llevaran a campo, que tuvieran ubicadas en macetas de 40 centímetros. Básicamente porque en los primeros 25 centímetros, con la insolación y el viento, pues esa zona se queda seca. Por lo tanto, si tú llevas una maceta donde hubiera 40 centímetros, garantizamos que al menos los restantes 15 centímetros iban a quedar en una zona húmeda. Y que las plantas tuvieran lo ideal, pues 40 centímetros, porque si había un manto de dunas que entrara, un cordón, pues que por lo menos de entrada no lo tapara y que la planta tuviera capacidad de reaccionar y defenderse ante ese posible enterramiento. Pero, bueno, por circunstancias de que al principio no había medios mecánicos, se estaba haciendo casi a mano los enterramientos, la colocación de los captadores, pues eso pues impidió un poco que se respetara esos criterios que inicialmente estaban previstos. Y entonces, pues esto es una imagen real de cómo al final se quedaron muchos captadores ubicados. Esto es concretamente de la zona 2 sur, y en verde vemos lo ideal y en rojo pues el eje longitudinal del simétrico de los captadores, cómo están realmente colocados. Fíjense que pues están entre 3 metros, 4 metros, más de forma aproximada, ¿no? Pero bastante lejos de los 6 metros que en un momento dado era recomendable. Esto, pues claro, dentro de lo malo, lo bueno es que se hizo por las circunstancias, pero ya luego veremos que esto creó unas consecuencias a la hora del sedimento, al entrar para las dunas, pues unos efectos negativos. Pero debemos sacar lo positivo, o sea, esto
Es lo que se debe evitar y en las próximas actuaciones, pues tener más cuidado a la hora de... Otro de los problemas que fue la temporalización entre la instalación de los captadores y la plantación de ejemplares del balancón. ¿Por qué? Porque lo ideal hubiera sido que en un momento dado se colocaran los captadores, atraparan arena, diera lugar a que el nivel freático, la humedad ascendiera, que en estas condiciones, en playa de Maspaloma, en la playa del Inglés, el nivel freático, la humedad asciende a 1 centímetro por semana. Entonces, si se hubiera dejado 3 o 4 meses o 5 meses, estamos hablando de unas 20 semanas, 20 centímetros hubiera crecido, hubiera subido la humedad, por lo tanto hubiera estado a disposición de las plantas y con mayor garantía de supervivencia, ¿no? Pero bueno, las circunstancias fueron, de hecho, me parece que Miguel dijo en su momento que los captadores se habían retrasado porque lo habían iniciado inicialmente hechos con belga, con alambre, y después se le dijo que no, que tenía que ser con material vegetal. O sea, fue una secuencia de circunstancias negativas, ¿no? Aquí vemos la ubicación de los captadores, las cosas como tenemos aquí en la parte inferior los balancones que se plantaron y los captadores circulares y los semicirculares. Se realizó un seguimiento topográfico y geomorfológico del avance de las dunas, muy detallado, porque no solo era interesante saber lo que ocurría alrededor de un captador, sino qué es lo que ocurría entre un captador y el siguiente línea de captadores. O sea, por un lado se pensó inicialmente, pues vamos a ver qué hace el captador, pero luego digo, no, tenemos que ampliar esa zona, por lo tanto, la superficie prácticamente que está ahí encuadrada, los levantamientos se hizo de todo. También se hizo seguimiento del estado fisiológico de los individuos para ver la biomasa, el biovolumen, el crecimiento y la supervivencia. Bueno, dentro de los resultados, este es un análisis espacial de cómo la resta entre el primer levantamiento que se hizo en octubre y el último que se ha hecho, bueno, hice uno la semana pasada, pero en este estudio está el de septiembre. Bueno, aquí vemos que hay acumulación en la zona azul, aquí hay restas de sedimento y aquí hay, fíjense que en la ortofoto aquí hay un elemento, aquí hay un individuo de balancón y aquí hay otro, ¿no? Pues esto pues, ha provocado que por la dinámica sedimentaria aquí se haya acumulado más, pero vamos viendo dónde se va acumulando, fíjense, en un captador aquí, la acumulación de arena que es significativa. De hecho, estamos hablando, en este caso, entre 30 y, no veo exactamente el número de aquí, no sé si es 80 centímetros en algunas zonas, ¿no? Bueno, esto es un gráfico que representa la altura que ha habido de los montículos que se generan en las proximidades del captador. Y vemos que ahí pues, varían desde 50 centímetros, 30, 40, 8 centímetros y 7. Bueno, el de 8 centímetros es este, que casi más que un incremento había un decremento, ¿no? Este es el de la zona donde se ubicaron balancones sin captadores, porque en estado natural es así como se desarrollan, ¿no? Entonces, normalmente los balancones cuando empiezan a atrapar arenas, cuando ya tienen una altura importante, que puede andar entre 50 y 60 centímetros, y ya vemos que empieza a ser una cola pues, significativa, ¿no? Aquí prácticamente la supervivencia de los balancones ha sido de un 100%, bueno, fue de un 100%. Los individuos peores fueron estos porque están en la zona de la dinámica eólica, que se forma un pasillo eólico con este balancón y siempre está cascado, recibe el azote del viento e inclusive ahí ha bajado el nivel de arena.
y he hecho algo que no tenía que haber hecho. Este es el de la zona... Vale. Esta es una de las zonas más importantes del punto de vista de estudio, porque en él se pusieron captadores semicirculares, captadores circulares, que es donde ya empezamos a mirar la comparativa de la efectividad de unos y otros, y la resta entre el volumen de arena inicial y el final, realmente no podemos hacerle mucho caso a lo que es esta resta, porque esto es muy dinámico. Entonces, ahora mismo hacemos la resta entre estos dos levantamientos y tenemos este resultado. Pero si lo hacemos el mes que viene, pues evidentemente la arena se mueve, y donde ahora hay acumulación, pues probablemente haya pérdida. O sea, pero sí es significativo la forma que se van desarrollando alrededor de los captadores. En la primera línea son todos circulares, en la segunda la mayoría son circulares y algunos semicirculares, pero sí aquí hay un elemento, que no sé si lo pueden ver desde ahí, que es esto, que son unos goros que existían en la zona antes de la plantación. Se dejaron y eso ha sido determinante, porque eso ha modificado toda la dinámica eólica. El goro es un acumulamiento de piedras que va haciendo el usuario de la playa, va colocando una piedrita, otra piedrita, y eso al cabo de los años va cogiendo una altura importante que al final modifica totalmente la dinámica eólica. Lo que hace es que va acelerando, porque es dinámica de fluido, esto es así, es científico, es pura física. El viento, cuando encuentra un objeto sólido, se desvía y se acelera. Al acelerar, evidentemente provoca una mayor rapidez en el tránsito sedimentario. Por lo tanto, va produciendo un decremento de la arena y transportándola hacia el interior de forma mucho más rápida de la que debería. Por lo tanto, eliminaría el repositorio de arena que debería haber, lo elimina. Enseguida lo desvía hacia el interior. Es muy importante este elemento, vamos ya a llamarlo en algunos casos arquitectónico, porque es que algunos alcanzan ya alturas de 1,5 metros, 2 metros, y cuando tú ves una mole de piedras colocadas alrededor del balancón, luego ya veremos imágenes. Sí destacamos que ya vemos que el volumen de arena retenida es importante, y con una formación de lengua, que es lo que ocurre en estado natural. Por lo tanto, ya estos captadores han cumplido su función, han funcionado como se esperaba y han retenido arena. Aquí, fíjense en el gráfico lo que es la altura de la zona donde están los captadores circulares. En los de la segunda línea, fíjense la irregularidad de la acumulación de altura de los montículos, ¿no?, que han generado, ¿no? En cambio, en las terceras líneas son más homogéneos, pero evidentemente los de la tercera línea han sufrido el paso de un comportamiento irregular de la segunda línea de captadores. Esta es la zona de la zona 2 sur, la más al sur, y nos encontramos, pues, en líneas generales también. Aquí hay un goro realizado, aquí hay otro, aquí hay otro. Allí hay uno que bueno, ha quedado enterrado, porque el manto ya que venía cuando la reposición que se hizo en las diferentes etapas, pues como era mucha altura, lo ha tapado, ¿no? Aquí donde en un momento dado, de lo que estábamos comentando, esta es la ubicación que se intentaba respetar, pero bueno, por las circunstancias se quedaron mal orientados, y vemos que ya se forman unas geoformas irregulares que no es en forma de lengua, ¿no? Ya se empiezan a ver remolinos, porque ya no están orientados como debieran, y entonces ya hay la acumulación ya es muy irregular, ¿no?
Aquí hay ahora un frente que está entrando, probablemente es el que de la reposición que hubo en mayo, y dirán, bueno, pues estamos en octubre, pero es que como en mayo se repuso, pero en julio y agosto normalmente en el sistema del campo de dunas de Maspalomas hay una cierta estabilización porque desaparece el viento del noreste y muchas veces pues aparece un viento de sureste, ¿no? Y de oeste, ¿no? Que lo que hace es que devuelve parte de esa arena a lo que es la zona de la playa alta, y ya cuando vienen los vientos del alisido de septiembre ya empieza otra vez a devolverlos al campo de dunas. Aquí vemos cómo se diferenció lo que es, porque esta zona se plantaron balancones sin captadores. Esto es una zona que está ubicado en una zona que se le llama de deflación, que es donde hay una acumulación de lo que es la paleobarra, muchas piedras, y ahí el viento, la arena prácticamente no para por la acumulación de piedras y va de tránsito. ¿Qué pasa? Que hasta que estos individuos no tengan una altura significativa, pues no retiene. Prácticamente la arena entra y sale con la misma hacia el interior del campo de dunas. En cambio, donde están los captadores, pues ya sí hay una paralización de sedimento. Aquí está en rojo porque cuando se hizo el primer levantamiento, la arena estaba por aquí, pero claro, con el paso del tiempo, pues avanzó hacia el interior. Ahora mismo ya ese frente está aquí. Si estos captadores no hubieran estado, esta arena, esta que está acumulada aquí, no hubiera estado aquí. De hecho, aquí no se ve ninguna arena. O sea, no ha habido repositorio. Aquí sí. Ahora vamos a ver una secuencia de los diferentes levantamientos. Ha sido de la zona la zona sur, donde estaban los captadores, y voy a hacer la secuencia para que un poco vean cómo la arena va transitando a través de esta zona. Este ha sido... aquí hay algunos que son importantes, pero que ya luego fíjense, si retrocedemos la secuencia, tengo la fecha abajo, aquí hay un corte, si se fijan, luego me pararé más, fíjense que aquí hay una rotura del frente de la duna. Después ya explicaré por qué ha sido eso. Esto es abril, mayo, junio, julio. Aquí se para un poco por el régimen de viento, avanzó, pero realmente con el frente que había, porque era importante el escalón que se venía, pero que realmente, fíjense que aquí prácticamente toda esta zona permanece igual, ¿no? Varía muy poco. Vale. En relación a la evolución de los balancones, lo que es de los individuos, las especies, vemos que hay una tasa de supervivencia del 40 y pico %. Pero este gráfico representa Luis, me parece que era de todos los balancones, de toda de la zona 1. Aquí vemos el biovolumen de balancones asociados a captadores. En un principio, claro, en un momento dado, también hay que tener en cuenta que los balancones, pues, al principio, pues, van con un tamañito y a medida que se van desarrollando, pues, van atrapando arena y esa masa, pues, va aumentando. Aquí vemos el biovolumen de balancones asociados a captadores dobles. Ha sido
El captador doble tiene un problema, básicamente, y que afecta luego también a la evolución del crecimiento de los balancones, porque el captador doble, al final, forma dos pequeñas dunas entre ellos, pero ¿qué pasa? Que el régimen de viento, es de dirección noreste, pero no es noreste estable. El viento puede fluctuar y entonces eso origina que la cola del captador pues se modifique. Y en donde en un momento dado el balancón estaba semienterrado, lo descubre, hasta inclusive llega a eliminar pues el sustrato, dejando lo que es las raíces al aire, ¿no? Biovolumen de balancadores asociados a captadores circulares. Fíjense que es muy importante porque resulta que el captador circular, al ser redondo, protege muchísimo al balancón que está en el interior, y no solo eso, sino que el montículo que genera en el interior se permanece muy estable, porque aunque cambie la dirección del viento, el montículo permanece igual, porque está totalmente protegido alrededor. Evolución de balancones sin captador. Básicamente es de la zona 2, de la zona 2, en la norte, donde prácticamente hubo el 100%, pero la tasa de supervivencia es bastante elevada. Balancones sin captador, este es el resumen donde ya vamos viendo que se va aumentando el volumen del follaje. Y bueno, las conclusiones provisionales, pues que a pesar de las condiciones de partida no fueron las más adecuadas, en cuanto a la temporalización, que se tenía que haber colocado los captadores, esperar que se generara un montículo y después plantar los balancones, pues ha sido muy beneficiosa para obtener datos fiables sobre lo que es basar un protocolo de recuperación de la anteduna, de la playa del Inglés en particular. Los captadores instalados han funcionado como trampas de sedimento, era de esperar, y conformando dunas en montículos según lo esperado. La tasa de supervivencia de los ejemplares pues superaron el 50%. El mayor descenso se produce en los primeros 6 o 7 meses, por lo que podría estar, porque claro, al principio se produce un ahogamiento, cuando se planta el balancón se necesita un periodo de adaptación y de crecimiento, pero la entrada de arena no para, por lo tanto hay un ahogamiento y bueno, eso pudo haber perjudicado a la hora de la supervivencia, ¿no? Se registra una mayor tasa de supervivencia en los ejemplares plantados sin captador, lo que podría estar confirmando dicho ahogamiento por las plantas ubicadas, y que el volumen de arena que acumulan las plantas sin captador es ínfimo. El tamaño es pequeñito, pues. Aquí vemos, de ya forma muy rápido, porque ya me están diciendo que tengo poco tiempo, los captadores semicirculares. Fíjense cómo se han roto los montículos, porque hubo un cambio de direccional del viento. En cambio, en ese cambio, aquí lo más que sufrió fue la cabeza de la cola, se rompió, pero el montículo interior, al estar protegido, se mantuvo. Y eso favorece que la humedad se mantenga y el balancón no se vea de buenas a primeras, como vemos totalmente descubierto hasta las raíces, ¿no? O sea, al final, pues ya y eso que ha pasado un año, ¿no?, que seguiremos trabajando, ya vemos que hay muchos votos favorables a... Aquí vemos en un momento dado lo que ya el análisis que hice anteriormente, las geoformas que empiezan a desarrollarse cuando no se respetan lo establecido, ¿no? Esto es cuando se instaló los captadores, vemos los goros y todo esto modifica. Aquí viene el frente de lengua. Cuando llega aquí, esta arena no sigue su trayectoria normal, sino se empieza a desviar, y eso afecta también la acumulación de arena en los captadores de la tercera línea. O sea, lo suyo es que cuando se vaya a realizar algún próximo proyecto, es que, como lo hacen los agricultores, cuando van a plantar algo, primero es preparar el terreno, ponerlo en las condiciones adecuadas de la especie que se vaya a introducir, a plantar, y entonces cuando, llegado ese momento, se introduce, ¿no?
Esto ha sido determinante, ha modificado totalmente la dinámica. Esto es una de las consecuencias. Esto es una zona que está delante del kiosco 8, está vallado, hace ya un par de años que se valló, pero fíjense que la cola que ha generado este balancón, y en cambio esto tiene una altura de casi 2 metros, prácticamente no crea cola, y aquí se forma una duna eco que cuando tropieza, cuando hay ciertas velocidades, hace unas turbulencias y lo que hace es que la arena salga lanzada y no entre en esta zona de sombra que es la que debería de formar la cola. O sea, esto es uno de los problemas principales que tiene la duna costera en Maspalomas. O sea, esto es vital. Aquí vemos otro fíjense, este balancón, esta es la zona de deflación de la zona sur, un goro, otro goro, y por aquí pues esto es parte de la paleobarra, el viento entra por aquí, se acelera y fíjense lo que origina, que la arena se vaya y deja el descubierto hasta el cepellón del balancón. Esto es una zona donde hay humedad, pero es que aquí vemos otra de las actuaciones de los usuarios. Fíjense que generar una cola a la naturaleza le cuesta 2-3 años. Estos señores en media hora eliminan la cola. Y este es el efecto dominó. Hago la cola, hago otra de cola más adelante, subo una altura y tengo una reposición en el campo de dunas grande. Este ya es que ni siquiera nada, sino no traje ni toalla, hago un hoyo aquí y aquí están dejando hasta las raíces al descubierto de la especie. Y, espérate. Bueno, les decía el raster este. ¿Por qué había un corte? Por esto. Ya me está diciendo que me marche. Fíjense la sombra eólica que genera, la pérdida de arena que ha habido. O sea, esto es determinante la ubicación de este tipo de elementos. Lo que genera aquí una pérdida en un frente que hay de aquí a unos 20 metros. O sea, este es otro de los problemas. Bueno, en líneas generales las conclusiones, pues ya más o menos las he puesto, lo de los 6 metros, los goros, las acciones y bueno, espero que en un momento dado pues que les sirva, le haya aclarado, pues, y con esto termino. Gracias.